El domingo pasado estuvimos viendo una dura realidad de la iglesia. Dura, no por eso menos real. Dura, no por eso menos cercana. Y es que la iglesia está siendo perseguida. El evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, está siendo perseguido. Y esto hace que nos preguntemos, ¿qué hacer cuando vivimos en medio de la confrontación al evangelio? ¿Cómo debemos reaccionar como iglesia ante la oposición? Conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. Conozco tus obras y tu sufrimiento, de hecho le dijo. Y ahora también veremos qué es lo que le dirá a la iglesia de Pérgamo. Estamos estudiando los 7 mensajes a estas 7 iglesias de Asia. Estas iglesias importantes en esa época y estas iglesias a las que el Señor les está haciendo una radiografía. Está viendo los problemas que tienen, pero también sus atributos, tanto positivos como negativos. Y hemos visto que el mensaje pues sirve a un mismo sentido. Escribe a la iglesia de tal: yo conozco tus obras, pero, y esa es la crítica que el Señor les hace, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa es la estructura de estos mensajes. La semana pasada estuvimos estudiando la iglesia de Esmirna, una iglesia de dolor y de sufrimiento, una iglesia que se levantaba como luz en medio de las tinieblas. Y te voy adelantando que la iglesia de Pérgamo no es diferente. Ahora, en la iglesia anterior, el Señor decía, yo conozco tus obras, y luego no decía, pero, veremos que hoy sí. Y esto entonces nos enseña en qué debemos estar atentos, cómo debemos reaccionar ante la oposición, cómo debemos mantenernos firmes en medio de un mundo que confronta a los que siguen el camino del Señor, confronta a los del evangelio y se levanta en contra, en violencia, contra aquellos que predican al Jesús resucitado. Pues vamos entonces a segundo capítulo de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando del 12 en adelante. El mensaje de Dios para la iglesia de Pérgamo y el mensaje de Dios, desde luego, para nosotros. Vamos a orar. Santo Padre, bendito eres. Te alabamos y te glorificamos por todo cuanto haces. Gracias, oh Señor, porque nos hemos encontrado con un Dios maravilloso, poderoso y bondadoso, pero también un Dios que nos exige vivir en santidad para Él. Señor, te pido que podamos fortalecernos en tu palabra. Señor, así como tú veías y conocías las obras de cada una de estas iglesias, tú conoces las obras de esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, entonces que nos ayudes a vivir para ti. Señor, que estemos atentos a tu voz. Padre, que saques a luz aquello que es defectuoso en este pueblo tuyo, Señor. Y gracias porque también tú haces resaltar aquello que estamos fallando para corregirnos en amor y en justicia. Gracias, Señor, pero ayúdanos a tener oídos atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar realmente firmes en ti, a amarte por encima de todas las cosas. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, aquel que es luz en las tinieblas, aquel que tiene una voz de mando y cuando habla es como si saliera una espada de 2 filos de su boca. Pues en el nombre del soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Pues Apocalipsis 2, vamos a leer el versículo 12 y 13. Recordemos, es Juan el que está escribiendo y es un mensaje directamente de la mano, de la voz del Señor. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé que vives ahí donde está el trono de Satanás
Y a pesar de ello, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros, donde habita Satanás. Mira, la persecución de la que formaba parte Esmirna, como estudiamos la semana pasada, era la misma, si no peor, en el caso de Pérgamo. Estaban viviendo en un lugar, desde luego, difícil para los creyentes. Es más, es muy interesante notar la manera en la que el Señor se refiere a Pérgamo. Yo conozco tus obras y sé que vives donde está el trono de Satanás. No hay otra ciudad de la que se hable de esta manera. Y te recuerdo, es el Señor hablando. Y sabe dónde Satanás ha hecho su hogar, dónde está su trono. Y es que esta ciudad es muy interesante. Es muy interesante porque al final los que vivían en medio de la obra demoníaca del enemigo. Vivían en medio de una oposición sistémica y absoluta a su alrededor. Estaba en su contra el que le había empleado, el que le vendía el pan, el que ponía la ley, el que también velaba porque se cumpliera la ley, el que gobernaba. Todos estaban en contra del evangelio. En este lugar no hay hombres de paz, pero sí hay una persecución violenta contra Cristo Jesús. He ahí el trono de Satanás. Y es que Pérgamo era la sede, el centro de la adoración del culto imperial en toda Asia Menor a la diosa Roma. Te recuerdo que estamos en esta época bajo el Imperio Romano. La misma idea de Roma se había vuelto una divinidad. El mismo César, el emperador, era un dios. El Imperio Romano no solo llegó hasta el fin del mundo, que es aquí en España en ese entonces, sino que también llegó al otro extremo. Y ahí en Asia Menor estaba. Y no nos creamos que tenía más fuerza aquí que ahí. Ahí el culto, la adoración a la diosa Roma era fuerte. De hecho, Pérgamo, esta ciudad, fue la primera en levantar un templo al emperador romano, al emperador Augusto, en el año 29 a.C. Por lo tanto, para cuando se está escribiendo esto, llevan más de 100 años siendo de importante adoración al dios romano. Y los cristianos entonces eran obligados a ofrecer incienso a la imagen del emperador, a darle adoración. No solo ofrecerle respeto, sino adorarlo. Imaginémonos por un momento que estamos en Pérgamo. Esto significa que en el centro de la ciudad, en nuestro caso la glorieta, ahí tendríamos una imagen, un templo y una imagen del emperador. Tú y yo entonces seríamos obligados por los líderes, no solo religiosos, sino también políticos, a ir al centro donde todos nos vean, a ofrecer sacrificio, ofrecer incienso a esta imagen. Y no solo este acto, sino que también teníamos que decir unas 2 palabras que parece que no hacen mucho daño, pero cuando nos paramos a estudiar qué significan estas palabras, desde luego que nos damos cuenta de que al fin y al cabo era rechazar la soberanía de Cristo. Porque las palabras que estaríamos tú y yo obligados a decir es Caesar Kyrios, que quiere decir César es el Señor. En otras palabras, tú y yo estaríamos obligados a reconocer que sí,
efectivamente el César era un dios. Toda la ciudad iba en pos de la diosa Roma, del dios emperador, de Augusto. Más adelante, de hecho, hay otras ciudades que empiezan también a levantar culto a los emperadores. Tanto era el celo de Pérgamo que cuando entonces el vecino levantaba un templo, estos levantaban otro. Y aquí levantaban el segundo, ahora estos levantaban el tercero. Y siempre estuvo adelante levantando adoración al supuesto dios romano. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues que muchos cristianos perdieron la vida. Porque en medio de la plaza, en medio de toda la ciudad, con muchos testigos, cuando tenían que ir a decir César Quilio, César es el Señor, entonces estos con su boca lo que decían es Christos Quilios, Cristo es el Señor, a sabiendas de que esta afirmación era sinónimo de muerte. Porque era negar que el César es el Señor. Era negar la divinidad, la supuesta divinidad de Roma. Y era entonces publicar una fidelidad inquebrantable al Dios Todopoderoso, Salvador de sus vidas. Esta es la razón por la que en su celo contra las religiones infieles al César, Antipas fue martirizado. Conozco tus obras, sé que vives ahí donde está el trono de Satanás, y a pesar de ello te mantienes fiel a mi nombre. Y no has negado mi fe. No negar la fe era no decir César es el Señor. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Realmente no sabemos, según la palabra de Dios, no nos da a conocer la manera en la que Antipas murió. Si el motivo murió por su fidelidad al Señor, pues indagando resulta que sí la tradición nos dice de qué manera murió. La tradición dice que este fue asado vivo. Repito, fue asado vivo por capricho de un gobernador local. Y lo hizo por amor a Cristo. Y vivió esas quemaduras y esa tortura y esa humillación por amor a Cristo. Y su fidelidad fue hasta la muerte. De manera que el Señor dice de él, mi testigo fiel. Yo me he imaginado muchas veces cómo será cuando lleguemos al cielo. Y con estos grandes personajes de la Biblia, me pregunto, ¿no? ¿Qué título se le dará a cada uno? Sabemos que Abraham, por ejemplo, es el padre de la fe. No sé si han visto que a veces te pone una chapita aquí con tu nombre. Mi nombre es, para que sepan quién eres. Pues Abraham ahí pondrá Abraham, el padre de la fe. ¡Wow! De David dirán David, el hombre conforme al corazón del Señor. ¡Wow! O en todo caso, el dulce cantor de Israel. ¡Buah! Tampoco se queda mal. De Josué, el conquistador. De Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Y así de cada uno de estos que vemos. De Juan mismo, el que está escribiendo estas palabras que el Señor le dice, el discípulo amado. De Antipas, mi fiel testigo. Wow. ¿Qué dirá al lado de mi nombre ahí en el cielo? Desde luego Antipas, que apenas se le menciona aquí, no se le vuelve a mencionar en toda la Biblia. Desde luego Antipas dejó huella. No se nos dice mucho de él, pero se nos dice lo suficiente. Hermanos, Pérgamo tenía grandes ejemplos de fidelidad a Dios. Y estos entonces se habían levantado frente al trono de Satanás como el culto verdadero para el Dios verdadero. Estos se habían negado a celebrar a la diosa Roma, a celebrar a el César como el Señor. Señor significa dueño
César no es el dueño, César no es Dios, no es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. Y esto tiene que obligarnos a preguntarnos cómo estamos nosotros. ¿Estamos haciendo lo mismo? Sí, es verdad que no se dice de nosotros que habitamos en una ciudad en la cual se encuentra el trono de Satanás. Pero no me dejarás mentir si te digo que el sistema en el cual nos movemos no está a favor del mensaje de Cristo Jesús. Que la sociedad en la que vivimos, ser seguidor de Cristo es sinónimo de ser alguien pues, que no tiene muchas luces, por decirlo de una manera bonita. Entonces nosotros también vivimos, guardando las distancias, cierta oposición. En el caso de Pérgamo era una oposición extrema, y aún así eran fieles. Y en nuestro caso, en el que gracias a Dios nuestra situación no es igual de complicada. ¿Somos también nosotros fieles como Antipas ante la oposición del Evangelio? ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Cuánto estamos dispuestos a aguantar por Cristo Jesús? Yo conozco tus obras. Sé que vives ahí donde está el trono de Satanás, y a pesar de ello te mantienes fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros donde habita Satanás. Es que las palabras de Dios son, desde luego, yo creo, uno de los mejores halagos que puede recibir una iglesia. Y debemos entonces vernos ante el espejo que es la palabra de Dios, para ver si estamos a la altura del nombre de Cristo. Ahora, en el caso de Pérgamo viene un pero. Y este pero es muy importante. Versículo 14 y 15. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Pero estás firme contra el trono de Satanás. Estás firme contra todo el sistema demoníaco que se levanta en tu contra. Has permanecido firme a pesar de que los líderes en tu congregación han sido asesinadas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos, a cometer inmoralidad sexual. Y también tienes a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Este pero es muy importante, porque si bien una de las principales características de la iglesia de Pérgamo es su firmeza ante el trono de Satanás, Dios saca a relucir sus debilidades. Y la debilidad de Pérgamo es que es refugio de aquellos que siguen y predican la doctrina de Balaam. Y es muy interesante esta doctrina, porque no se nos hace una lista de aquello en lo que creen. Es como que si nos lo deja caer. Mira, la estrategia de Satanás para destruir la iglesia era muy simple: adaptarse a las costumbres paganas para así evitar la persecución. ¿De qué manera podían los cristianos evitar la muerte? Entonces se levantaron falsos maestros enseñando que, oye, en esto podemos ser flexibles. Oye, no te preocupes por participar de las costumbres paganas. Oye, no te preocupes, esto ha sido dedicado a los ídolos, pero tú no te preocupes, no pasa nada. Oye, no te preocupes, que esto es normal, forma parte de la cultura de la ciudad. No te preocupes, a Dios no le importa. Oye, no te preocupes, que para algo el Señor nos perdona. Las mentiras de los falsos maestros habían empezado a permear hasta la médula esta
iglesia. Habían hecho su nido en Pérgamo. Y estos entonces aprendieron a abusar de la gracia, usándola como excusa para vivir en el pecado. De la enseñanza de los nicolaitas, el Señor es claro. Los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Éfeso fue elogiada por hacer frente y freno a estas enseñanzas de libertinaje. Pérgamo no. Éfeso era ejemplar porque no permitió que las falsas enseñanzas contra la iglesia de Cristo Jesús hicieran su hogar entre los seguidores de la verdad. Éfeso no. Balaam. Es probable que te suene de algo Balaam. Bueno, Balaam fue un falso profeta. Lo puedes encontrar en Números, específicamente en el capítulo 25, por ahí más o menos lo de atrás y lo de adelante, pero lo que voy a mencionar específicamente en el capítulo 25 de Números lo puedes encontrar. Y este falso profeta se levantó en medio de Israel para maldecirlo. Se levantó en medio de Israel para maldecir al pueblo de Israel. Y su consejo constante fue la unión con los pueblos paganos al tomar sus mujeres. Mira, si yo tuviese que definir quién era Balaam, yo diría que él era un mercenario de la fe. Profetizaba para su beneficio personal. Si tú le pagabas, decía una profecía a tu favor. O si lo prefieres, una profecía en contra de quien tú quisieras. Claro, por supuesto, al final la palabra profética siempre viene de Dios, y cuando él intentó profetizar en contra de Israel, el Señor tomó control de su boca y solo pudo bendecirla. Pero eso no lo hace menos mercenario de la fe. No lo hace menos falso, menos mezquino. Y es que el fruto de su ministerio fue la prostitución de Israel ante los otros pueblos. Y no he elegido estas palabras al azar. Números 25 dice que entonces el pueblo de Dios se levantó para prostituirse por consejo de Balaam. De manera que el Señor aquí parece que no nos dice mucho, pero nos dice muchísimo. Tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam. Esta doctrina que enseñaba Balaam a Balac, un rey pagano. ¿Y qué le enseñaba a este rey? Pues a ser tropiezo para sus hijos. Ser tropiezo para los santos de Dios. A comer lo ofrecido a los ídolos. A cometer inmoralidad sexual. Esta es la enseñanza que se estaba predicando en la iglesia de Pérgamo. Porque eso era más cómodo a permanecer fiel, como había hecho hasta ese entonces. Hermanos, todo mensaje que salga de la verdad de Cristo va en contra de Dios. Por esta razón es entonces que Dios se levanta su voz en contra de estos profetas que lo que aman es al pecado, no al santo Dios. Y es Dios acusándolos, corrigiéndolos. Mucho se habla de la ortodoxia. Esta palabra no la usamos mucho. Ortodoxia quiere decir rectitud. Si nosotros hoy, en nuestro caminar cristiano, nos desviamos un poquito, la siguiente generación ya no será un poco, pero la siguiente será mucho, y aún la cuarta será demasiado. Hermanos, el Señor nos está llamando a velar por la verdad, por un evangelio bíblico. Todo lo que salga de aquí
no merece la pena. De manera que tenemos que estudiar la palabra de Dios, estar atentos a ella, porque se está levantando persecución. Y no podremos hacer frente a la oposición contra Cristo Jesús si no conocemos el mensaje de Cristo Jesús. No tendremos el valor para predicar a un mundo que se levanta contra el Señor si no conocemos al Señor. No podremos predicar la salvación si no vivimos la salvación genuina, la que te lleva a la santidad, la que cambia tu día y tu noche, la que cambia en lo público y en lo privado. Todo mensaje que salga de la verdad de Cristo va en contra de Dios. De manera que ante la pregunta ¿qué debemos hacer cuando estamos en persecución? Pues mira, la respuesta es velar por la verdad. Porque mientras seguir la verdad sea fácil, no hay problema. Pero en cuanto seguir la verdad trae resultados incómodos, entonces ahí se levantan las falsas enseñanzas. Sigo entonces preguntando, ¿qué se espera de la iglesia cuando vive bajo persecución? ¿Qué debemos hacer ante la oposición contra el Evangelio? Versículo 16. Y esto es el Señor entonces diciéndole a Pérgamo y también a nosotros: por lo tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y es muy interesante entonces que volvamos al versículo 12. El que tiene la espada de dos filos dice esto. Y el 16 entonces dice: si no te arrepientes, vendré con la espada de mi boca. En otras palabras, el Señor se está poniendo por encima del César, del emperador. Los está llamando a un arrepentimiento genuino, un ultimátum: o vuelves a la verdad o serás juzgado fuertemente por corromper el camino de la vida, por ser de tropiezo para el pueblo de Dios. Y lo sella con su autoridad. De su boca, la manera en la que Apocalipsis nos lo menciona es que de su boca es como que si saliera esa espada. En otras palabras, cuando el Señor habla, viene con autoridad. Y si ejerce juicio, no te conviene ser hallado falto. Apocalipsis 1:16, que ya lo hemos estudiado, dice: de su boca, hablando de Cristo Jesús, salía una espada aguda de dos filos. 12, ya lo hemos leído, el que tiene espada de dos filos dice esto. 16, vendré pronto hasta ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿esto cuándo ocurrirá? Esto ocurre cuando el pueblo de Dios no se arrepiente. Cuando el pueblo de Dios no se arrepiente y sigue la verdad, el Dios de verdad viene y juzga. En otras palabras, Pérgamo, y nosotros también, si estamos en la mentira, aún tenía una segunda oportunidad para volverse de sus caminos y vivir para Dios. Porque no olvidemos entonces cómo empieza. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Estás siguiendo las mentiras de Balaam, de los Nicolaitas? Arrepiéntete. Vuelve a la verdad, vuelve a la fidelidad, vuelve a Cristo. Y esto al fin y al cabo es el Evangelio. Porque el pecado habita en cada ser humano. Y el mensaje de Cristo Jesús es: arrepiéntete.
toma mi perdón, toma mi salvación, porque te he amado tanto que quiero ofrecerte vida eterna. El pecado es muerte y condenación eterna, porque el Dios al que servimos es un Dios justo, que no deja la injusticia impune, y la paga del pecado, por lo tanto, es muerte. Pero Él nos dice: arrepiéntete, toma el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo creemos firmemente, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. De manera que nuestro pecado nos lleva a la muerte, pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar, murió en aquella cruz y al tercer día resucitó como aquel que perdona al pecador, y lo perdona de manera perfecta. Versículo 17: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Tengo que reconocer que este último versículo me dio muchos dolores de cabeza, porque no lograba entender qué es lo que el Señor estaba diciendo. Por fin, entonces, gracias al contexto histórico en el cual esto está escrito, entendí por qué el Señor promete al vencedor una piedrecita. Y parece algo un poco que no tiene sentido. Mira, viendo los comentarios históricos contextuales de esto, resulta que en aquel entonces, si alguno de nosotros invitaba a otro a un banquete, este le daba una piedrecita blanca. En una parte el nombre del convidado, y en otra el del anfitrión. Porque al fin y al cabo esta piedrecita blanca era partida en dos. Entonces yo llegaba a tu casa porque me habías invitado al banquete, en el que tú sabrás lo que me has invitado. Yo iba con mi mitad de la piedrecita. Y entonces, si estos dos lados se encajaban, y aparte tenía los nombres, mi nombre y el tuyo, estaba claro que yo efectivamente había sido invitado al banquete. Era un sistema muy ingenioso. Desde luego a mí no se me habría ocurrido. Retrocedamos un poco. ¿Cuál era la enseñanza de Balaam, de los nicolaitas? Bueno, tienes ahí los que siguen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos. Y ahora viene el Señor y dice: mira, deja atrás el pecado. No sigas comiendo de lo ofrecido a los ídolos. No sigas en la inmoralidad sexual. No sigas en la mentira. Vuélvete, arrepiéntete. Y el que se arrepienta está convidado no a la comida de los ídolos, a mi banquete, dice el Señor. Y esto también es el Evangelio, porque el Evangelio es el Señor Dios Todopoderoso, autor y creador de todo lo que existe, llamándonos a nosotros, los injustos pecadores, a su mesa, invitándonos a su casa, haciéndonos un hueco a su lado en el banquete del Señor. Arrepiéntete, porque quiero que vengas a mi casa. Ese es el mensaje que el Señor le está diciendo. ¿Y cuál será el menú? Al vencedor le daré de comer del maná escondido. Y es que los judíos tenían una creencia. Ellos tenían la certeza de que cuando el Mesías viniera, volvería a caer maná. Cualquiera diría que no se ha cumplido hasta que recordamos que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, de manera que sobreabundó. Y le dio de comer a multitudes, de manera que a aquella multitud no le faltó más. Pero voy incluso más allá. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que come de mí no tendrá hambre jamás. El Señor nos ha
provisto todo cuanto necesitábamos. Has sido invitado a formar parte del banquete del Señor, a sentarte a su mesa, a comer de su perdón y de su salvación. Has sido invitado a ser totalmente restaurado por Él. No es tarde para venir al Señor, porque la invitación que le hizo a aquellos fieles, pero también a aquellos infieles en Pérgamo, es la misma invitación que levanta hoy para nosotros. Y al vencedor, dice el Señor, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe, porque la restauración del Señor en nuestra vida es total, soberana y absoluta, de tal manera que nos da incluso una nueva identidad, ya no pecadores, ahora justos, ya no dignos de muerte, sino perdonados, ya no, sino de Cristo. Padre Santo, ayúdanos a vivir para ti. Señor, cuando venga la dificultad y vengan aquellos que se levantan en contra de tu nombre, recuérdanos la verdad. Pero antes de que eso venga, Señor, queremos vivir aferrados a ella. Ayúdanos a comprender tu palabra, a amarla por encima de todas las cosas y a vivirla. Padre, tu palabra nos dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos renovados. Padre, toma nuestra mente y renuévala. Y así como limpiaste y purificaste nuestro corazón, limpia, Señor, purifica y guía nuestros pasos, nuestra mente, oh Señor. Y tu palabra también nos dice que todo aquel que viene a ti no verá condenación jamás. Y esto lo creemos. También la palabra de Dios dice que vivamos para ti. Y de ti dice que Cristo Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también nos enseña que por eso el Padre lo ha exaltado por encima de todo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Por eso, Señor, hoy también nosotros nos unimos a las generaciones que estuvieron antes que nosotros y a las generaciones que aún vendrán en medio de la dificultad, y nos unimos a ellos y decimos: Cristo Jesús es el Señor y no hay otro sino Cristo Jesús, Rey y Salvador de nuestras vidas, el cual murió en esa cruz y al tercer día salió del sepulcro en el cual fue puesto, porque Él es el Dios de la vida. Porque has derrotado a la muerte, porque Satanás ya ha sido vencido y porque, oh Señor, en nosotros has puesto esa vida eterna y has hecho una nueva obra. Somos tuyos y vivimos para ti. Señor, manténnos firmes en medio de la dificultad. Padre, nosotros también queremos que nos digas aquello que conoces de esta congregación y que corrijas como solo tú sabes corregir lo que está oculto y no te agrada. Porque el anhelo de nuestro corazón como iglesia es ser una iglesia que te agrada en todo y en cada uno de los sentidos. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración, Señor, para ti. Y nos unimos entonces a los coros celestiales. Y nos unimos, Señor, a todos aquellos que te alaban día y noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Grande y maravillosa es tu salvación. En Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. El Señor los bendiga.